rojo. Este para vosotros. Gracias. Estamos, ¿no? Todo bien. El no se va. Bien. De todas maneras, si se va el rojo, me avisáis y ya está. Bueno, pues como siempre vamos a empezar por... ya hemos aclarado el punto logístico de que mañana tenemos la charla con José Antonio. Ya le preguntaré yo a ver si él quiere que se grabe o no. Y empezamos preguntando si de la sesión de la semana pasada tenemos algo pendiente o algo que queramos tratar. Una charla muy... Interactiva. No, Muy intensa. sí, no, sobre todo muy aclarada, o sea, como muy bien explicada, muy centrada en el... A veces los conceptos se quedan un poco más dispersos, en cambio el otro día estabas iluminado. Oh, joder, menudo piropo. Menudo piropo. ¡Iluminado! Sabéis que todos tenemos el conocimiento espiritual en nosotros. Lo que diferencia el punto evolutivo en el proceso espiritual de cada uno de nosotros tiene que ver en cómo aflora, en cómo se manifiesta. Y esto evidentemente está muy impregnado por la energía de Maya, por la energía de la naturaleza material. Cada uno en el momento de su vida en que está más o menos atrapado en una serie de apegos que le hacen más o menos alcanzable el manifestar un conocimiento espiritual que está en todos. Pero ninguno de nosotros tiene más conocimiento que otros. Lo que sí es verdad es que depende de cómo eliges vivir tu vida, pues a veces se manifiesta ese conocimiento en mayor o menor medida. Pero yo no os cuento nada que no esté en vuestro propio conocimiento, esto lo sabéis de sobra, y el Gita no os enseña nada que realmente no esté a vuestro alcance por propia experiencia. Lo que hace el Gita es servir como guía, es como nuestro principal maestro. Recordad que siempre os repito que el maestro puede estar en un libro, en una película, en una persona que te está torturando, recuerda, en quien más daño te hace, en alguien que te enseña o te traslada un conocimiento o una filosofía, pero la experiencia espiritual proviene de un amor que no está vinculado a ningún tipo de conocimiento. La experiencia espiritual se manifiesta en el ser humano desde la pureza de la manifestación de su amor. Entonces, tan iluminado por el conocimiento espiritual se puede manifestar un cabrero en lo alto de un monte que no ha tenido ninguna instrucción filosófica, como un erudito eclesiástico de la Iglesia Católica que ha estado estudiando y formándose y recibiendo conocimiento teológico y teosófico durante 30 años de su vida. Al fin y al cabo, en ambos se puede manifestar la pureza del amor divino, en cualquiera de los dos casos, por la pura misericordia divina. O sea, es que lo que llamamos, no sé si lo habéis oído mencionar, yo cuando era niño oía mucho hablar de la fe del carbonero. ¿No habéis oído hablar del carbonero? Los carboneros, cuando éramos niños, todavía se usaba carbón por la inmensa energía calorífica que tenía. Lo que hacían los carboneros era apilar una cantidad enorme de madera, inmensa, y cubrirla con tierra arcillosa, preparada para encenderla desde arriba, como el foco, como la salida de una chimenea. Entonces el carbonero, cuando apilaba toda su madera y la cubría con una enorme cantidad de arcilla, de tierra arcillosa, para que refractara el calor y se quemara toda, tenía que ejercer un esfuerzo enorme para llegar hasta el centro de la pila y encender desde abajo la pila de madera, y cuando ya estaba encendida, tapaba el acceso que la había ejercido desde arriba y lo terminaba de cubrir de arcilla y lo dejaba durante días para que esa madera se quemase, y después de una cantidad de tiempo que yo ignoro porque yo no sé nada de eso, pues descubría todo eso y era carbón. Se había quemado esa madera y era carbón que había almacenado un enorme poder calorífico
y que él vendía y se ganaba la vida. Y la fe del carbonero era que cada vez que bajaba, encendía, subía y tapaba, él esperaba que todo eso, al cabo de 12 días o 14 días, fuera el carbón que le iba a dar de comer, ¿no? De alguna manera, nuestra fe se basa en una creencia, en una percepción de una realidad que se va a producir. Y se llama fe del carbonero porque la mayor parte de las personas que conocemos trabajan esa fe desde la ignorancia absoluta del evento del suceso. Es decir, yo no conozco a Dios, yo no me relaciono con Dios, yo no sé cómo se manifiesta Dios. Por eso es la fe del carbonero. Yo no tengo esa fe. A mí me la enseñaron de niño. A mí me enseñaron de niño la fe del carbonero. Tú tienes que creer que hay Dios porque nos han enseñado que Dios pues es el Padre de Jesús. A mí me enseñaron en la filosofía católica, porque yo fui educado en un colegio católico, y a Jesús lo colgaron en un madero y era el Hijo de Dios, y fe del carbonero. Experiencia vital acerca de la espiritualidad, cero patatero. Como tengo experiencia cero, como no puedo comprobar la verdad, es como el carbonero. Yo he montado mi montón de leña, lo he tapado ahí, me lo cuentan los curas, y yo tengo que tener esa fe del carbonero. ¿Qué pasó en mi caso personal? Pues que yo no era carbonero y con 13 años dije que yo no me... ¿cómo se hacía? No me confirmaba. Yo no quise confirmarme en la Iglesia Católica, porque yo no tenía fe de carbonero. A mí o me explicaban las cosas y me las demostraban, o yo no me las creía. Y yo lo que veía de los sacerdotes, de los compañeros, de los niños, de los adultos en una enseñanza católica, no correspondía con lo que me decían ellos. O sea, a mí me educaban. Dios es amor. Su Hijo Cristo es la manifestación en el mundo del amor. Y yo veía unos dándose morcilla a los otros, unos engañándose, mintiéndose, tal, no sé qué. Digo, esto no es lo que yo veo. No me lo creo. Yo no creo que de aquí vaya a salir carbón. Yo creo que aquí debajo, aquí no hay fuego. Aquí nada de lo que me están contando está ahí debajo. Yo no lo veo ahí debajo. Como no lo veo, no me lo creo. Yo creo que todos los demás pueden tener fe de carbonero. Lo creo firmemente, porque yo lo veía. Veía que toda la gente que me rodeaba tenía fe de carbonero. Y aceptaba esas enseñanzas, a pesar de que lo que veían no correspondía con esas enseñanzas, y lo tomaban como bueno y decían tener una fe. ¿Eso es tener fe? Pues según Santo Tomás de Aquino, no. Él decía que tener fe no era decir que Dios existe. Santo Tomás decía que tener fe era vivir como si Dios existe. Y esa gente no vivía como si Dios existiera. La gente que me rodeaba a mí, el ejemplo que yo recibía, era gente haciendo su vida para darle gusto a su culo, a cada uno satisfacción de sus propios egoísmos, necesidades, deseos, apegos. ¿Me explico? Se entiende la idea, ¿no? Entonces, claro, yo no comulgo con esa idea. Y en ese punto, en mi caso personal, pues yo desisto de todo esfuerzo por encontrar una experiencia espiritual. Por la misericordia divina o por las circunstancias que sea. Especialmente, recordáis que vimos en una clase las causas que conducían al ser humano hacia Dios, y recordáis que cuando hablamos de las diferentes causas yo reconocí que la mía había sido especialmente el sufrimiento y la búsqueda del saber, la búsqueda del conocimiento, ambas. En mi caso, pues en algún momento de mi vida, tanto el sufrimiento como la necesidad de conocimiento, porque soy muy curioso, pues me condujo a buscar, y entonces sí que encontré una fe en la que yo puedo creer, que es la fe de la experiencia de haber vivido el amor de Dios de alguna manera en algún momento de mi vida. Y eso es lo que yo intento compartir y transmitiros de todo lo que nos enseñan los maestros. Los maestros lo que intentan transmitir en la línea discipular de la cultura vedanta, de la cultura védica, es que si tú te conduces de una determinada forma, en algún momento de tu vida, la chispa del amor trascendental se va a manifestar en ti a través de lo que la cultura zen llama el satori, un instante de lucidez en la que tú vas a sentir a Dios.
Y ya esa fe no es de Carbonero, esa fe es de la experiencia. Y en el fondo, cuando compartimos y hablamos acerca del conocimiento espiritual, lo que intentamos es vivir esa experiencia que nos concede la fe. ¿Alguien te puede recordar lo que hablábamos en esa clase? ¿Alguien nos puede dar ese conocimiento espiritual? Yo tengo esa lucidez, como tú decías, que se me entendió muy claro. No, yo no la tengo. Lo que sucede es que a medida que tú vives tu experiencia espiritual, te resulta más fácil sintonizar y entender la experiencia espiritual de otras personas. Entonces quizá por eso os parece quizá más claro algo de lo que yo os cuento, porque estáis evolucionando en vuestra propia fe. No sé si me explica muy bien. Sí. ¿Sí? Espero. No tiene ningún mérito. Mi única oportunidad es que las preguntas que compartimos aquí, la oportunidad que tengo es la de dejaros ese conocimiento que todos los maestros van impregnando, tanto en el Gita como en todas las clases que por suerte yo he tenido que traducir, pero es tu fe la que te hace entender con claridad. A mí, ¿sabes qué me está ocurriendo? Que me está dando la sensación de que yo voy a encontrar un camino personal. Todos lo vamos a encontrar. En el sentido de que no va a ser ni cantando mantras, ni meditando, ni... va a ser otro. Porque lo busco de otra manera. Puede ser, ¿no? Okay. La experiencia espiritual se manifiesta, como hemos hablado, en multitud de cosas. Se manifiesta en la belleza, se manifiesta en la armonía, en el silencio, en la paz, en el amor, en la compasión. Todas las culturas filosóficas se impregnan en mayor o menor medida de todas estas formas de vivir la trascendencia espiritual en el mundo material. En realidad lo que nos separa de la experiencia espiritual es el apego material. Cuando tú fortaleces la capacidad de percibir una manifestación espiritual a través del arte, de la música, del canto de mantras, de mudras, de pintar los mandalas, de cualquier ejercicio que provoca una acción meditativa, de silencio en tu mente, de meditación, de prestar atención, al final hay una cosa que creo que he repetido en bastantes clases. Cuando logramos detener el pensamiento discursivo que manifiesta el ego en nuestra mente, abrimos un espacio en el que el amor de Dios se manifiesta con facilidad. Todas esas herramientas que te sobrecogen detienen tu proceso mental durante el espacio de tiempo suficiente para que se produzca la oportunidad de la manifestación del amor espiritual en ti. Y eso es Dios. Cuando se manifiesta ese profundo sobrecogimiento de amor, de compasión, de bondad, de desinterés por la experiencia y de atención absoluta a un instante presente en el que tú no estás evaluando ningún juicio sobre lo que sucede, en ese punto es donde tú puedes anclar tu fe, porque ahí estás experimentando el suceso espiritual en su plenitud. Y en realidad lo único que has hecho es parar tu mente. Lo único que has hecho es parar tu discurso. La metodología que podamos usar para lograrlo, recordáis la clase que tuvimos acerca de si no puedes cantar mantra, que es la herramienta prioritaria, pues tal, si no puedes tal, si no puedes tal, si no puedes tal, y te va dando el Bhagavad Gita sucesivamente un montón de posibilidades partiendo desde la identificación de la divinidad en forma personal hasta la impersonal en multitud de oportunidades de manifestación espiritual a través de reconocimiento de la presencia de Dios, manifestación del amor, acción desinteresada. Te da todas las oportunidades a lo largo de todo el capítulo 6. Entonces, esto que ya lo indagamos en una sesión es la prueba evidente de que tú tienes razón, de que tu camino espiritual lo vas a recorrer, como tú muy bien dices que sientes,
de una manera totalmente única y personal y que no tiene nada que ver con el de nadie. Recordad lo que siempre digo, si hubiera una receta no sería la espiritualidad, sería un pastel de chocolate, ¿no? No, mi única duda es si es el camino espiritual o no lo es, ¿sabes? Porque claro, como no es, claro, yo por ejemplo, cantar el Hare Krishna, pues sí que lo estuve cantando durante unas semanas y me funcionaba y tal, pero llegó un momento en que ya no me despistaba, o sea, no me centraba en él, por ejemplo, ¿no? Entonces... Es que no se trata de eso. Ya. Mañana lo podéis indagar con José Antonio. Hoy, tomando el café, hemos hablado de eso. De que lo que se pretende con el canto del Maha Mantra no es que eso suceda. Es todo lo contrario. El canto del Maha Mantra es una acción que manifiestas en el mundo material para darle un resultado al mundo espiritual. Es una acción trascendental en la que tú, cantando mantra, estás ejecutando una acción de tu alma en el mundo material. Pero el resultado, el silencio o el desentendimiento de tu discurso mental, o tu bondad, o tu apreciación del amor de Dios, o tu perfección a nivel espiritual o en relaciones con los demás, todo eso es un efecto que tú nunca sabes cuándo se va a producir desde el Maha Mantra. Porque eso proviene del plano espiritual. Cuando, a ver qué ejemplo ha sido el ejemplo, si es que me ha dado un ejemplo muy bueno. Y ahora se me ha ido el ejemplo. Algo se produce espontáneamente en nuestra vida y eso ocurre con frecuencia. Hay cosas que de repente suceden en nuestra vida sin ninguna previsión. Lo que él intenta explicarme con ese ejemplo es que cuando se ha de manifestar esa experiencia espiritual, va a suceder sin más. No es porque yo he estado trabajando para lograr un resultado. De hecho, muchos de los grandes espiritualistas que se han confesado autorrealizados en los últimos 100 años, gente como Osho, gente como Krishnamurti, que confiesan su autorrealización espiritual, ellos explican, concretamente Osho y Krishnamurti, que encuentran la autorrealización cuando dejan de buscar. Es decir, yo practicaba y practicaba y practicaba todas las enseñanzas de los maestros, todo el conocimiento de Vedanta Advaita, todos los conocimientos de los sutras, todo, y cuando ya me di por desesperado pensando que jamás encontraría la iluminación y desistí, la iluminación llegó a mí. Esto lo habéis leído de Osho, ¿no? De todo lo has leído de Osho, ¿vale? Esto es lo mismo. Tú cantas mantra como un llanto desesperado ante tu fuente original, tu creador, diciéndole yo te amo, pero no te veo por ninguna parte. Yo sé que tú estás ahí, papá, pero es que cuando me voy a dormir por las noches no estás en mi cama. Yo no te encuentro, no te veo, ¿dónde estás? Entonces yo te llamo y te llamo y te llamo, no con la expectativa de que abras la habitación, enciendas la luz y me digas, aquí estoy yo. No lo hago con esa expectativa, porque eso no me corresponde recibirlo o no busco recibir eso. Pero si tú quieres encender la luz y te veo, pues qué maravilla, ¿no? Pero yo te llamo desde mi desesperación de que estoy desconcertado, asustado, en una habitación oscura, viviendo en una noche oscura en la que no veo luz. Y yo te lloro con esa desesperación de estar en un mundo material de sufrimiento, como habla la cultura búdica, ¿no? Lo que ellos hablan es del dukkha, los 4 tipos de sufrimiento. El sufrimiento por el propio hecho de reconocer el sufrimiento propio de la enfermedad, de la muerte, de la vejez y del nacimiento, los 4 sufrimientos. Y ellos hablan de los dukkhas, pero lo reconocen, el budismo lo reconoce como algo innato a la existencia material e inevitable. Entonces tú vas a vivir en una habitación oscura llorando a que tu padre encienda la luz y no la va a encender, porque esto es una habitación oscura en la que te toca dormir a ti durante esta vida de sufrimiento y tú vas a tener ese sufrimiento. Pero
alargando esa plegaria al plano espiritual, si por misericordia de Dios te da un solo instante de presencia, un solo instante de amor puro, te va a sobrecoger el alma de tal forma que tu fe va a estar basada en la consistencia de tu experiencia. Eso es lo que le pides al mantra. Le pides cantar y cantar y cantar y cantar hasta que de repente un día, por misericordia, ¡plas!, se produce esa presencia, ese instante de amor sobrecogedor que te manifiesta la pureza de la presencia de todo, tu relación con ese todo. ¿Esto lo cantamos para lograrlo? No. Si cantamos para lograrlo, no va a llegar jamás. Cantamos mantra porque es una función espiritual que estamos desarrollando desde el plano material, sujetos a Maya, con el deseo de alimentar ese plano espiritual para que se produzca en algún momento algún elemento de misericordia que nos cambie. Pero esto es de lo que me hablaba José Antonio y me pone un ejemplo muy bueno que a ver si mañana se lo preguntamos, que ahora se me ha pasado. El ejemplo de que eso sucede sin más, que a veces las cosas suceden sin más. No tienen que tener una razón. En la vida las cosas suceden y tú dices, ¡ay! ¿Cómo ha sucedido esto? ¿Cómo es posible esto? Si esto es imposible. Pues sucede y ya está. Pues eso es porque se manifiesta de alguna forma en el plano espiritual, en el mundo material, de alguna manera, ¿no? No cantemos mantra con la expectativa de lograr nada. Cantamos mantra porque es una acción en el plano trascendental que alimenta nuestra alma y que nos va a dar bienestar, nos va a dar paz, nos va a dar silencio en ese discurso mental y nos va a dar la oportunidad de que en ese silencio del discurso mental se manifieste ese amor sobrecogedor. Tampoco es la única forma. Estoy preocupada, estoy agobiada por algo y sí, me siento, me relajo y canto y me quedo muy a gusto. Porque te calma la mente, ¿no? Sí, sí. Vale. Eso, recordáis que vimos los efectos más directos sobre la mente, sobre el cuerpo y sobre las emociones. Y el cuarto efecto es el trascendental, ¿vale? ¿Qué pasa? Que para nosotros percibir esa calma es sencillo, porque os expliqué que la carencia respiratoria al producir la recitación te hacía inspirar y expirar, que se llama pranayama, sincronizaba tu respiración y eso te calmaba el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, eso influía en que te tranquilizabas, tus emociones eran de paz, de calma, eso influye en que tu mente se tranquiliza, te sientes mejor. Ahí estamos en todo el plano mental, físico y emocional. Pero adicionalmente hay un plano mucho más relevante, que es que tú estás haciendo un ejercicio trascendental. El Bhagavad Gita repite en multitud de ocasiones que Él es su santo nombre, Él es su propio nombre, Él está en su nombre. Cada vez que tú cantas Harinam y pronuncias los santos nombres de Dios, Él está presente. Y eso es trascendental. Tú dices, bueno, es que a mí me está dando esa carencia respiratoria, me está produciendo paz, me está dando calma, me está dando tranquilidad, me ayuda muchísimo cuando canto Harinam, me siento mejor. Pero es que lo más importante no está ahí. Lo más importante está en ese plano trascendental. Contigo también estoy que cuando me siento mal o tengo un pensamiento que no me interesa, cantarlo sí que me va bien. Pero para trascender no me ayuda. Es que tan lejos no llego. Ya, por eso, yo tampoco, tampoco. Porque en el fondo, igual que en la cultura, en el budismo, hablan de la iluminación en diferentes niveles, se supone que una persona que reconoce el dukkha, el sufrimiento, tú esto lo has aprendido, supongo. No, pero los budas lo que dicen es que el sufrimiento, digamos, es opcional. Sí. El dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Y que una persona que reconoce los tipos de sufrimiento ya ha iniciado su proceso de iluminación. Porque el simple hecho de reconocer los tipos de sufrimiento te acerca a la experiencia de la budeidad. Y luego ellos evolucionan en diferentes niveles hasta lo que es el bodhisattva, el alcanzar la iluminación absoluta, que es un nivel en el que están los lamas o determinados maestros o espiritualistas.
Hay muchas gracias, Ana, que no me he acordado yo de cerrar. Y la verdad es que cuando no me acordaba porque no había ruido, pero ahora empieza a haber ruido, sí. Entonces, nosotros, a medida que vamos cantando Harinam, también vamos obteniendo ciertas experiencias que nos facilitan la vida diaria. O sea, es cierto que te va implementando un cambio interno que te da más tolerancia, más ecuanimidad, más armonía, más paz mental, más capacidad de aceptar la realidad de la vida tal como es. Esto sí que te lo está dando el mantra. Pero repito, lo más poderoso está transcurriendo en el plano trascendental. Y cuando eso que está transcurriendo en el plano trascendental llega a un punto determinado en que por misericordia divina tú le has estado llorando y llamando y llamando y llamando y llamando y llamando, y llega un momento en que vuelve la mirada hacia ti y dice, hijo, me estás llamando, hija, me estás llamando. En ese instante se produce eso que hablamos, ese fenómeno que no tiene una explicación, en la que tú te transformas. Y esto es, yo creo que lo comentamos en la otra clase, lo que sucede cuando a Cristo lo clavan en una cruz y le ponen un ladrón a la izquierda y otro ladrón a la derecha. Esos ladrones han vivido como amigos la experiencia de la vida, compartiendo la persecución de la justicia, el delinquir, el matar, el robar, y han vivido todas esas experiencias juntos durante años. Y cuando los cuelgan de dos maderos a la derecha y a la izquierda de Cristo, los dos están viendo, presenciando la experiencia del amor de Dios en el tiempo, momento presente, con sus propios ojos, y en uno se produce una transformación radical y le dice, por favor, llévame contigo allá donde quiera que vayas, por favor, dame tu perdón, por favor, llévame contigo, y el otro ignora por completo lo que ve, como el que estuviera viendo llover, ¿no? Ese fenómeno que se produce en unos y en otros no, que es en un instante concreto, por una circunstancia concreta, que sobrecoge a ese ser humano y le da esa iluminación de la presencia espiritual, eso va a ocurrir por misericordia divina. Y eso va a venir de un plano trascendental y se va a manifestar aquí, en que de repente tú vas a sentir la iluminación esta que hablábamos de Osho, o de Krishnamurti, o de tantos espiritualistas, Nisargadatta, o de todos los que han reconocido que lo encontraron cuando dejaron de buscar. Cuando tú cantas y cantas y cantas, no estás buscando, estás pidiendo a Dios que Él busque por ti. Le estás llorando a Él para decirle que tú estás aquí perdida y que estando perdida por su misericordia solo esperas que Él te muestre un camino. Y un día, sin más, algo sucederá que te convertirá en otra persona distinta. ¿Cuándo? No sabemos. Lo que es seguro es que va a ocurrir, porque el ejercicio de la trascendencia espiritual no es definible, pero la necesidad de la experiencia espiritual sí. Las personas que tienen una necesidad de una experiencia espiritual, tarde o temprano, van a ir encontrando esa lucidez en su vida. Yo no te digo que vayas a ver a Dios, yo no te digo nada de eso. Pero una persona que tiene esa inquietud y que trabaja e indaga en la experiencia espiritual, los Vedas lo dicen claramente. Todo el esfuerzo que tú haces está llenando tu karma, acción-reacción, y te va a dar un resultado. Tanto el karma negativo, que es lo que es el karma como tal, luego está el akarma, que son acciones que no tienen ninguna repercusión kármica, porque lo que tú haces no tiene ninguna repercusión, y luego está el dharma, que es el karma positivo, que es cumplir tu destino, ¿vale? Pero el bikarma o el karma negativo, eso, cada cosa que tú haces que tiene una repercusión negativa en tu entorno, va a ofrecer unos resultados. ¿Cómo sería de absurdo que las cosas que haces buenas no lo tuvieran, ¿no? O sea, igual que las que todos sabemos que si tú le pegas un tiro a un policía, lo más probable es que te pases 30 años en una cárcel, que es el karma, la reacción de tu acción. También entendemos que
si coges y regalas todo tu patrimonio a una ONG, nadie te lo va a reprochar, ¿no? Tiene una consecuencia positiva, ¿no? Nadie te va a decir qué mal lo has hecho. O sea, las cosas buenas y las cosas malas, cada acción tiene su reacción. Y en el plano espiritual, todas las acciones que tú estás ejecutando en tu trabajo para tu desarrollo espiritual, tarde o temprano, te van a dar un resultado positivo para tu bienestar. Y tu indagación te va a dar respuestas. Y tus respuestas te van a dar felicidad. Recordad que buscamos a Dios por ansia de conocimiento, ¿no? De conocer la verdad, de conocer la experiencia espiritual, de conocer el sentido de nuestra vida, de dar valor a algunos sufrimientos absurdos que tenemos que vivir aquí. Eso tiene que tener un resultado. Es un proceso, a veces igual esperamos algo como más instantáneo, más... Claro. Es que volvemos a lo que repite el Gita infinidad de veces. Acción sin expectativa de resultado. Creemos que la vida la vivimos para alcanzar algún logro. Siempre estamos desarrollando una acción esperando recibir algo de ella, una compensación, una recompensa. Cuando tú no esperas ningún objetivo vital de tu vida, cuando no esperas ninguna recompensa, cuando no esperas ningún logro, vivir es el premio. El camino es el objetivo, no es llegar a ningún lugar, no hay ninguna meta. El camino de la vida es la plenitud de la vida. La experiencia vivida en cada instante sin ninguna expectativa diferente a lo que ya estás viviendo, ese es el camino espiritual. La espiritualidad se manifiesta cuando tú aceptas lo que vives en cada instante sin ninguna expectativa diferente a la experiencia que te está tocando vivir. Tú pones lo mejor de ti para que en esa circunstancia, en ese caso, con ese suceso, tú lo hagas lo mejor posible. Hecho eso, esperar algo distinto es sufrimiento, es dukkha. Y aceptar la realidad que con todo lo que tú puedas hacer se manifieste en ese momento es espiritualidad. Amar a Dios es amar lo que te dé a través de tu experiencia, te guste o te disguste. Porque si la vida te está dando algo que no te gusta, tiene que ser porque tu experiencia vital lo requiere para alcanzar en la dirección en la que tú estás caminando. Toda acción tiene una reacción. Tú has ido sembrando acciones que te van a ir conduciendo en un camino en el que se está produciendo un sufrimiento que tú buscaste. Y si te resistes a ese sufrimiento que tú buscaste, hay en ti dukkha, hay en ti sufrimiento, hay en ti desasosiego, infelicidad. Te alejas del plano espiritual porque no reconoces la realidad que te está tocando vivir y que tú misma sembraste en algún momento de tu vida. Todos los precios que pagamos son los pagos de los errores que hemos cometido. Y todos somos humanos, estamos sujetos a las leyes materiales y nos equivocamos a lo largo de nuestra vida infinidad de veces. Y cuando tenemos que pagar el precio, hay que aceptar que ese es el precio de nuestro error, la consecuencia kármica de lo que hemos hecho en dirección equivocada y que ahora se está manifestando en un sufrimiento que tenemos que aceptar, porque forma parte de nuestra experiencia. Y si vamos más allá, no fue ningún error. Yo hice eso mal para que hoy se produzca esta consecuencia y yo viva una experiencia que me causa un dolor que yo elijo que no sea sufrimiento para evolucionar espiritualmente. ¿Me he explicado correctamente? Perfecto, pero qué difícil. Si la vida fuera fácil, sería un roscón de reyes. Pero no nos la podemos comer, tenemos que vivirla. Lo que pasa es que tampoco es difícil. Todo depende con los ojos que tú lo mires. Pero es que, sepárame dolor y sufrimiento. Dolor es el hecho. Si muere tu hijo, te provoca dolor. Sufrimiento es el modo en que tú experimentas ese dolor. Es el discurso mental que tú le añades a ese dolor y el modo en que lo perpetúas.
Por ejemplo, si tú como madre tienes 3 hijos, el dolor es la pérdida de uno, pero tu deber de madre es cuidar, proteger y dar felicidad a los otros 2, con lo cual tu dolor debe manifestarse de una manera sana para tus otros hijos, ¿vale? Si tú te tiras a una cama, entras en un estado depresivo y te tiras 6 meses metida en una cama sin cuidar de tus otros 2 hijos, el desasistimiento de tus otros 2 hijos va a provocar un enorme dolor. Tu sufrimiento va a causarle dolor a ellos. Pero es que tu sufrimiento lo has elegido tú, porque tu hijo va a estar muerto igual si estás cuidando de los otros y si les estás atendiendo y dándoles felicidad, que si te has metido en una cama 6 meses llorando de la mañana hasta la noche, ignorando la presencia de tus otros 2 hijos. Aquí estoy manifestando la influencia de terceros, pero quita esa influencia de terceros, piensa solo en ti misma. Si no tuvieras otros hijos, ¿qué sería más sano para ti? Seguir viviendo una vida con cierta naturalidad y teniendo presente el amor que sientes a tu hijo y recordándole con frecuencia desde el amor, sin el abatimiento, con un recuerdo amoroso, o tirarte los 6 meses encerrada en una cama, perder tu trabajo. Olvídate de terceros. Te he puesto primero el ejemplo de los hijos porque es mucho más fácil de ver. Pero, ¿y tú? Olvídate de tus hijos tú. Entonces, lo que decía antes Jesús, de que el dolor es una experiencia y el sufrimiento es una lección, es que en el budismo te dicen, tú no puedes evitar los dolores de la vida, tú no puedes evitar enfermar, tú no puedes evitar envejecer, tú no puedes evitar haber nacido, pero sí puedes evitar el sufrimiento que tu diálogo interno le añade a esa experiencia. Jo, ¿quién me mandó a mí venir a este mundo? Mejor no hubiera nacido nunca. Hay que ver qué maldita enfermedad, este COVID que me ha tenido 8 meses en un hospital, que me ha robado toda mi vida, que ahora tengo que volver a ponerme en forma. Hay que ver que me estoy haciendo viejo, que ya no soy capaz de hacer las cosas que hacía antes, que ya antes bajaba en bicicleta y subía a pedal y ahora tengo que tener una bici eléctrica. Claro, todo eso yo lo elijo. Yo puedo coger y decir, bueno, pues ahora me tengo que gastar 500 euros en una bici eléctrica porque no tengo las piernas que tenía para subir al ardero. Pero una vez que lo he hecho, el sufrimiento, ¿de qué me sirve? ¿A qué me conduce darle un discurso al hecho de que tengo 50 y pico años más que antes y ya no puedo subir a pedal hasta allá arriba 7 kilómetros? Pues al final, bueno, subo a pedal casi todo, pero al final ya llega un punto que ya las piernas no me llegan. Pues enchufas el aparatito y ya está. Entonces, ¿es malo o es bueno? No hay ni malo ni bueno. Hay vejez. Eso es así. Claro, es que no es malo estar más viejo, o no es malo no tener la misma fuerza en las piernas, o no es malo no ser capaz de subir 7 kilómetros cuesta arriba. No es malo. Es tu situación. Tú lo conviertes en sufrimiento si le añades un discurso en el que tú eliges que eso se convierta en algo malo para ti. Eso te causa sufrimiento. ¿De acuerdo? ¿Recordad cuando hablábamos de los maestros, que son las personas que nos hacen daño? O cuando hablábamos de las experiencias con la familia, que se comporta de una manera en la que tú te sientes menospreciado o mal querido, porque tú tienes una expectativa de amor. Cuando tú no la tienes, eliges no tener sufrimiento. Tú eliges tener sufrimiento cuando tienes una expectativa de recibir algo de personas que quieres o que te quieren o con las que te relacionas, que no te pueden dar o que no te van a dar. Tú eliges sufrir porque sigues esperando lo que no se te va a dar. Y eso lo eliges tú. Si tú eliges no esperar nada, ya no hay sufrimiento. Me gusta esto. Sí. Es que a veces nos empeñamos en que alguien nos quiera o que alguien nos trate de una manera especial o nos dé lo que queremos recibir. Esa persona no tiene por qué querer dártelo. Recordad, esto también lo digo en todo, ya sabéis que soy profe y que doy cursos y tal. Ahora me toca otra vez empezar en febrero.
de inserción laboral. Son cursos del SEPE para desempleados. El primero que voy a dar es de gestión de almacén, para personas que quieren trabajar en gestión de almacén. Luego psicología de ventas y luego técnicas comerciales de ventas. Esos son los 3 que voy a dar este año entre febrero y junio. Bueno, pues yo siempre les digo a mis alumnos que no importa lo que sabes. Antes os he dicho que todo lo sabéis. Bueno, pues todo esto que yo os estoy contando, todo esto que tú dices, ¡ah, qué interesante! A que tú eso lo sabías. Pero no importa que lo sepas. No solamente lo sabía, sino que lo estoy practicando y digo, pues, Claro, por eso estoy mejor. pero no importa que lo sepas, ¿sabes por qué? Porque no importa lo que sabes, solo importa cuánto usas de lo que sabes. ¿Cuánto usas de lo que sabes? Si lo sabes y no lo usas, no sirve para nada. Entonces, yo siempre digo a los alumnos lo mismo. No importa lo que sabes, lo que importa es cuánto usas de lo que sabes. De lo que se trata cuando nos reunimos a trabajar en nuestro desarrollo espiritual es encontrar el modo de usar más lo que sabemos. Usar mejor lo que sabemos. Porque si lo usamos más y mejor, nos va a dar esa paz, esa ausencia de necesidad de lograr, esa ausencia de necesidad de recibir, esa ausencia de necesidad de compensarte por lo que tú haces o de esperar la recompensa de lo que has dado. Al fin, es que todo lo que damos en nuestra vida pretendemos que sea correspondido. Es que esto es lo que nos sucede. Esta es la mayor fuente de sufrimiento, que todo lo que damos en la vida pretendemos que sea correspondido. Es que no va a ocurrir. En la mayoría de los casos nunca ocurrirá. En algunos casos puede que sí, que haya gente que te corresponda. Pero fijaros que en muchísimos casos ni siquiera lo agradecen. No solo no lo corresponden, es que no lo agradecen. ¿Recordáis lo que hablábamos del regalo, no? ¿Qué maneras hay de regalar, no? Sí, yo creo que sí. Lo que quieres. Lo que te gusta a ti, todo el mundo le regala a otro lo que le gusta a él. Por ejemplo, a mí me gustan los relojes, yo te regalo un reloj. Porque yo creo que eso te va a gustar a ti. Porque luego ya hay gente que realmente va un paso más y observa, ¿no? Y dice, buah, pues yo creo que lo que le gusta a esta persona es la lectura. Pues le voy a regalar un libro. Y luego está la tercera manera de regalar, que es como Dios manda, que es, oye, ¿tú qué quieres que te regale? ¿Qué te hace falta a ti? Pues con Dios ocurre lo mismo. Nosotros tratamos a Dios como nos gusta que nos traten a nosotros, como me gustaría a mí que me regalen. Entonces ¿a mí qué me gustaría? Pues a mí me gusta que mis hijos me digan, oye mamá, me hace falta esto, lo otro, tal. Entonces yo le pido. Yo le pido porque yo creo que a Dios le gusta que yo le pida. A ver, Señor, me hace falta esto, que mal me tratas, hay que ver que no me cuidas, porque a mí me gusta que mis hijos me pidan lo que necesitan. Luego está la segunda manera. Pues igual a Dios lo que le gusta es que ame a los demás. Porque yo observo las cosas que tienen que ver con Dios y parece que el amor es muy importante, pues igual tengo que querer a todo el mundo. Pero luego está la tercera manera, que es ir y preguntarle a Dios, oye, ¿tú cómo quieres que yo te regale algo? Y Dios en el Gita habla con su primo Arjuna y le manifiesta directamente, ¿tú quieres amarme? Servicio devocional, canta Harinam, que esto es lo que yo quiero. Porque aquí está mi santo nombre, tú me tienes presente y yo me ocuparé de que tú dejes de buscar el resultado. No lo intentes porque no está a tu alcance. Yo me ocuparé de que tú dejes de buscar la recompensa. Yo me ocuparé de lo que tú no puedes hacer. Tú estás sujeto al mundo material y todo lo que hagas vas a tener una expectativa de que te sea recompensado. Si quieres intentar no esperar fruto, no esperar recompensa, inténtalo. Pero es que no lo vas a lograr. Que no está a tu alcance, que esto es maya, que esto es la energía material, que estamos sujetos a un apego irresistible. Y ese apego irresistible nos conduce a buscar siempre una compensación por todo lo que hagamos. Siempre esperamos algo cuando hacemos.
¿Tú quieres amarme a mí? Tercera manera de regalar. Yo te lo digo. Canta mi Harinam, canta mi santo nombre. Porque desde ahí tú me estás apelando al plano trascendental para que yo, por mi misericordia, te libere del deseo de recompensa. Porque eso no está en tu mano. Tú no tienes capacidad de transformar la energía sutil material. No puedes transformar la energía material. Lo que hablamos de la cuántica, lo que hablamos, quiero decir, es que, perdona, en el grupo hemos pasado un vídeo que se ha pasado hoy, yo no me lo he terminado. Yo me he quedado en los cinco elementos de la cuántica, ¿no? Pero cuando se habla de que la energía puede ser onda o materia, es decir, el quantum puede estar convertido según la experiencia de observación, puede ser una energía de onda o puede ser un elemento de materia, una partícula que se proyecta, y eso va a cambiar en función del observador. Esta es la básica de la cuántica, que la energía y materia son a la misma vez, y por el principio de incertidumbre de Heisenberg, lo que cambia es que en función del observador es energía, es onda, o es materia, es partícula. Esto es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que también se define con el gato de Schrödinger, el ejercicio del gato de Schrödinger. Vale, pues esto es, tú le pides a Dios porque tú no puedes transformar, tú no sabes cómo se transforma la oportunidad de algo en ese algo concreto. Tú vives una vida sujeta a estas leyes cuánticas materiales y todos tus deseos, todas tus maneras de comunicarte y expresarte están alterando la realidad tanto tuya como de todas las personas que se producen alrededor, con un desconocimiento y una ignorancia absoluta de cada efecto y resultado. Porque no está en ti la capacidad de transformar la realidad, no sabemos cómo se hace. Sabemos qué ocurre, pero no tenemos ni idea de cómo lo estamos provocando. Aunque tenemos la certeza, porque la cuántica lo define, de que lo estamos transformando todo con cada cosa que hacemos, no tenemos ni el menor atisbo de posibilidad de entender cómo sucede. Pero Él sí. Él, por su infinita misericordia, determina que tú vas a entender y entiendes. Entonces, ¿qué haces? Darle lo que Él te pide. Canta Harinam, que cuando llegue el momento, en la situación adecuada, con los requerimientos correspondientes, por la necesidad que tú tendrás, yo, por misericordia, te daré la comprensión absoluta de tu realidad y tu liberación espiritual. Pues ¿qué hago? Canto Harinam, le doy lo que me pide. ¿Qué le voy a regalar a Dios más que lo que Él me pida? ¿Puedo yo adivinar qué quiere Él? Bueno, pues somos tan absurdos que siempre intentamos relacionarnos con Dios a nuestra manera, nunca a la que Él nos pide. Si Él solo nos ha pedido eso, lo único que está a vuestro alcance, desde el plano material, para poder ejecutar con un efecto en el plano trascendental que a mí me alerte para despertar mi misericordia sobre ti, es que cantes Harinam. Y te lo dice en el Bhagavad Gita de manera textual. Por lo tanto, si ya te lo está diciendo, no quiero que me regales otra cosa, solo quiero que me regales Harinam. Y luego, por la línea discipular directa del Parampará, del último avatar que se manifestó en el mundo material reconocido, no sabemos si se ha manifestado en otros sitios que no lo han conocido, nos dice claramente por todos los maestros, no te vuelvas loco, que no tienes que estar 700 horas cantando, que eso lo hizo uno de los discípulos más amados de Dios, pero eso no está al alcance de cualquier ser humano. 16 ronditas es 1 hora de tu vida, solo te pide que le regales 1 hora de tu vida, según dicen los maestros. Si una ronda son 108 nombres de Dios y se tarda aproximadamente 3 minutos y medio, una cosa así. Entonces, cada 7 minutos cantas 2, en 15 minutos cantas 4, en 1 hora cantas 16. Y esto es lo que dicen los maestros, que con eso es más que suficiente para complacer el regalo que Dios te pidió y para que eso se manifieste en un resultado. Y nosotros nos empeñamos en darle otras cosas que no ha pedido. Si lo único que ha pedido es 1 hora de tu vida, 1 hora de tu tiempo, 16 nombres, o sea, 16 rondas. Eso es lo que dicen los maestros, que Dios no le pone cantidad. Los maestros te dicen, nunca bajes, siempre sube. Es decir, el único compromiso que hagas contigo mismo
es nunca cantar menos que el día anterior. Pero no te tienes que poner a cantar 16, si puedes cantar 2, pues canta 2. Si puedes cantar 3, pues canta 3. Pero te dicen, cuando llegues a 16, tu vida cambiará. Se va a manifestar la misericordia de Dios en ti de manera inevitable, de manera irreversible. Y nos empeñamos en hacer otras cosas. El primero yo, primero yo, y todo el mundo. Quizás que no, yo al menos particularmente, quizás pienso que es más difícil, el camino es más difícil que lo que realmente es. ¿Habéis leído los textos que os he mandado hoy? Uno de ellos habla de eso, el sabor de que tú estás cantando y no logras nada y que piensas que no consigues nada, pero es que eso, al final, te va a conducir a que cantes con ese deseo. Tú al principio cantas y dices, yo canto Harinam, me llevo 4 rondas todos los días y esto no me vale para nada. Y recordáis lo que me contó mi maestro, esto sí lo recordáis, ¿no? Le dije, maestro, que es que yo estoy cantando Harinam y no pasa nada, ¿eh? Y dice, a ver, ¿y tú cuántos Harinam cantas? Sí, pues no sé, 2 o 3 rondas todos los días. Y dice, bien, eso suelen ser entre 7 y 10 minutos. Sí, bueno, sí, un poco, más o menos, sí. Dice, estupendo. Si tú te quisieras construir una casa, sabiendo que te la vas a construir tú cuánto tiempo le dedicarías? Digo, hombre, pues si me quiero hacer una casa y no quiero estar 35 años haciéndome la casa, para que me la pueda construir en un periodo más o menos razonable, 4 o 5 horas diarias, le tengo que dedicar a construirme mi casa para que en 3 o 4 años yo tenga una casa, ¿no? Creo yo. Y me dice, estupendo, y para ti tu casa es mucho más importante que tu alma, ¿verdad? Ahí me dejó muerto. O sea, me dice, le dedicas 7 minutos a construir tu alma y serías capaz de dedicarle 5 horas al día a construirte una casa. Pues tú verás lo que hace. Porque, bueno, no me dijo tú verás lo que hace, pero me hizo la pregunta, ¿no? Me dijo, ¿para ti tu casa es más importante que tu alma? Ahí se cayó. Me dejó descoyuntado. Pues ahí tienes tú la respuesta. Tú le dedicas el tiempo que quieras, pero todos los maestros en todas las líneas discipulares hablan de que cuando llegas a 16 rondas tu vida te cambia. Se manifiesta algo. Porque ya hay, en una hora diaria de práctica espiritual, ya tu relación con Dios empieza a manifestar cosas. Es decir, tú tírate 3 meses cantando 16 rondas y tú verás cómo tu vida cambia. ¿Qué pasa cuando me dijo eso a mí mi maestro? Pues yo es que soy muy bruto y entonces no digo 1 hora, no, 3. 3 horas. Y efectivamente, después de 3 horas que estuve dedicándole, yo creo que a partir del tercer, cuarto mes yo empecé a percibir cosas distintas, pero yo te puedo decir que 6 o 7 meses después no me interesaba nada de lo que me interesaba antes, no tenía ni una perspectiva en absoluto parecida de la vida, no me gustaban mis relaciones con determinadas personas y dejé de tenerlas, empecé a buscar una presencia de cosas que me llenaran en mi vida que yo nunca había buscado, dejé de perder el tiempo en gilipolleces que no me conducían a ningún sitio, empecé a vivir de una manera distinta, cambiar mis horarios de vida, todo empezó a cambiar en mi vida de una manera relevante. Yo me siento mejor, pero... Y la gente que me conoce desde hace muchos, muchos años cree que soy una persona mucho mejor de la que era. Porque, a ver, mi perspectiva, mi realidad de la vida ya no es tan egoísta. Yo sigo siendo un egoísta, pero mi realidad de la vida no es tan egoísta. Fijaros lo que digo, ¿eh? Porque yo sigo siendo un egoísta porque sigo teniendo los mismos deseos egoístas que siempre y en muchísimos casos me superan esos deseos egoístas y actúo con egoísmo. Pero ya no soy tan egoísta o no manifiesto el egoísmo ni parecido. Si tú me ves desde fuera, yo me esfuerzo tanto por no manifestar ese egoísmo y además de manera natural han ido cambiando tantas actitudes porque me he esforzado durante tanto tiempo por ir cambiando ese egoísmo, que tú ya no me ves igual de egoísta, aunque lo soy. No lo manifiesto, pero lo soy. En mí está el mismo impulso y el mismo deseo, pero no lo manifiesto igual. ¿De dónde esa...? El altruismo se ha incrementado y tu manera de actuar y automáticamente pasas a ser más altruista y no tan egoísta. Intento pensar mucho más en los demás.
Y cuidado, hay una cosa que no es superado en absoluto, que es hablar mejor. No consigo hablar mejor. Es muy importante cómo hablas. ¿Qué dices? ¿Cómo lo dices? Recordáis que también os dije que mi maestro me decía, habla verdad, habla con calma, habla despacio, comprensible, con amor y con ternura. Esto me lo decía mi maestro. Y no lo consigo, ¿eh? Me pongo de mal humor y es que suelto unas por la boca que hay que escucharme. Tela, tela. Cuando me cabreo, tela lo que me sale por la boquita. Pero, ¿qué ha conseguido el Mahamantra? Que yo tengo capacidad para ir cambiando todo eso. Y de facto, de hecho real, ha cambiado muchísimo. Pero muchísimo. Porque ahora exploto una vez al mes. Antes explotaba una vez por minuto. Entonces, claro, sí, ¿me sigue saliendo por la boca de todo? Pues claro que me sale de todo, pero con mucha menos frecuencia. Y mi intención cuando me comunico es intentar trasladar ternura, trasladar amor. Cuando le hablo a la gente, siempre le hablo para su bien, no para el mío. Han cambiado muchas cosas, pero está todo por hacer, ¿eh? Está todo por hacer. ¿Me ha cambiado el mantra? Mucho, mucho, mucho. Yo creo que sí. Por eso insisto en que lo hagáis, porque ¿qué dice Gandhi? Mahatma Gandhi decía que la felicidad y la plenitud espiritual reside en un ser humano que piensa, habla y actúa con el mismo conocimiento y convicción espiritual. Es decir, si a ti te mueve un conocimiento espiritual y tú piensas desde ese conocimiento espiritual, en este caso el amor y el servicio a Dios, lo que es el servicio devocional, tú debes hablar con correspondencia a ese amor y ese servicio a Dios, debes actuar con correspondencia a lo que tú estás hablando y por consecuencia vas a obtener los resultados de las acciones que están relacionadas con eso que tú hablas si actúas de manera correspondiente a lo que hablas. Si piensas y actúas y hablas correspondiente a lo que piensas y actúas correspondiente a lo que hablas, finalmente tu destino será correspondiente con eso. ¿Cuál será un destino? Espiritual, una vida mucho más espiritual que una vida apegada, materialista, egoísta, como la que vive la gente que te rodea, que tú la ves y tú ves y dices, a mí no me gusta vivir así, no me gusta lo que estoy viendo en esas personas, cómo actúan, cómo viven. Si tú quieres vivir desde un plano más espiritual y desde una realidad que te haga más feliz, tienes que trasladar esa experiencia espiritual a un pensamiento, que se traslade a unas palabras, que se traslade a unas acciones y que se traslade a un destino mucho más presente. ¿Puede ocurrir que tú hayas entrado ya dentro de esa dinámica y que un hecho perturbador te haga perderla porque te descontrolas absolutamente? Te ponen un ejemplo, los maestros espirituales siempre te ponen un ejemplo, se llama el ejemplo del ventilador y te dicen, tú naces, te impregnas de la cultura y entras en la inercia de Maya, de apegarte a las cosas materiales y dejarte arrastrar por tus deseos y provocar reacciones emocionales a los deseos que tú ya tienes, que se han ido generando en ti a lo largo de toda tu vida. Entonces tú a los 30, 35, 45, 52, 67, de repente indagas espiritualmente. Descubres un conocimiento y te das cuenta que ibas por un rumbo equivocado y decides que tú quieres un rumbo de vida más plena, más amorosa, más feliz, más trascendental, más espiritual. ¿Y qué piensas? ¿Que vas a quitarle el enchufe al ventilador y las aspas del ventilador se van a parar? Eso no va a ser así. Tú desconectas una máquina que lleva 50 años rodando con la misma energía y en la misma dirección, y aunque la desenchufes, pues eso va a tardar en pararse un montón de tiempo. Y en el tiempo que tú te estás desintoxicando de todo eso, que tú estás perdiendo esas inercias, que estás dejando de inyectarle esa energía, aún sigue girando y a veces, como dice la canción, un pasito para adelante, María, un pasito para atrás. Pues a veces pues, tiras para atrás, porque hay una inercia que tú no puedes parar. No sé si me explico muy bien. Uy, ya nos hemos pasado de la hora.
Hemos empezado 5 minutos tarde, ya vamos 5 minutos tarde. 5 minutos nada más. He contestado al requerimiento, es que como he visto a Ana levantarse, pues digo, es que ya nos habremos pasado ahora. Yo no te puedo decir que haya un camino y que ese camino requiera que vayas para atrás a veces para ir para adelante. No, eso no es una regla ni es una norma, pero entra dentro de la lógica. Por mucho que tú evoluciones en tu conocimiento y en tu experiencia espiritual, muchas veces vas a volver a cometer los mismos errores que cometiste en el pasado, porque tu apego a la energía burda material lo llevas teniendo 50 años de tu vida. Entonces ahora de repente no va a desaparecer. A ver, en mi caso en particular, yo he sido consciente de que o sea, yo llevaba más o menos una vida, pues eso, buscando complacer a los demás, buscando una perfección como persona, como ser humano, y un hecho que me trasvasó totalmente, pues me hizo sacar toda mi ira, todo mi enfado, todo mi odio. Y yo era consciente de que aquello no lo quería y que no me iba a estar aportando. Pero no podías evitarlo. No podía evitar. Es que hay veces que no puedes evitar. Es que os lo he explicado muchas veces en muchas sesiones. La energía material es irresistible. Tú estás apegado a esta naturaleza material. Cuando en ese supuesto universo cuántico en el que ahora hay físicos que dicen que dentro de no sé qué telómeros de las células está alojada el alma y que esa energía trascendente se puede evaluar en una parte de no sé qué célula. Todas esas cosas que a mí me dan igual. Una explicación física es irrelevante, pero más allá de la cuántica o no, tú que eres una experiencia eterna, un alma creada a imagen y semejanza como una chispa fragmentaria del origen, de la fuente, porque provienes de ese mismo origen, tú que eres eterna, en una motivación que desconocemos, elige vivir esta experiencia material. Y aquí te tienes que someter a estas normas. Es como cuando tú eliges jugar con tu hijo a la oca, o cuando eliges jugar con tus amigos al mus. Te tienes que someter a las reglas de ese juego. Y en las reglas de ese juego, tu naturaleza material te va a provocar esas reacciones. Si a ti te han hecho explotar después de pasarte toda tu vida guardando como una olla a presión, y llega un momento que la válvula revienta, es que es natural, es que tú eres un ser humano material. Y si en un momento determinado has reventado y no has sido capaz de controlarlo, no te puedes culpabilizar por ello. Para amar a los demás tienes que empezar por amarte a ti misma. Y tú te amas aceptando la realidad de tu existencia material. Y en esa realidad de tu existencia material estás sujeta a las normas de un universo material que cuando te supera, te produce un colapso emocional que te provoca una reacción y te provoca un sufrimiento porque le generas un diálogo a ese dolor y no puedes evitarlo salvo que lo desactives por tu presencia espiritual y tu capacidad de observar tus emociones desde esa presencia espiritual. Y eso te va a llegar por el canto del mantra, el silencio de tu mente y la apreciación de una realidad. ¿Eso qué es, lluvia? Ah, un ventilador. Ah, vale. Uy, digo, no vea la que está cayendo, había pensado yo. Me ha asustado. Me he explicado, ¿no? Entonces, no te culpes, ámate tal como eres, acepta tu naturaleza material y, evidentemente, siendo una chispa fragmentaria del origen universal y siendo creada a imagen y semejanza de Dios, cuando llegue tu plano espiritual, cuando te liberes de toda esta naturaleza material, pues ya trascenderás de todo esto. Pero aquí, ¿te vas a odiar a ti misma por ser humana? No tiene sentido. Te tienes que aceptar y amarte tal como eres. Y cuando te aceptas y te amas tal como eres, estas experiencias que nos suceden son perfectamente aceptables. Claro que al observarlas van a perder su poder, van a perder su fuerza y tú vas a recuperar tu ecuanimidad. ¿Qué puedes hacer? Observa atentamente lo que sucede en tu interior. Esto, si queréis, lo hablamos el próximo día. Cómo observar a nuestro interior para robarle el poder a tu propia naturaleza material. Cómo desde tu propia presencia espiritual esa capacidad de observación desactiva ese poder. ¿Vale? ¿Lo dejamos para el próximo día? Mañana a las 6. Sí, mañana a las 6. ¿Recordáis cómo llegar? Sí, perfectamente. Sí.